Maestros, buenas tardes. Miren, son las 16:07, 4 de la tarde con 7 minutos del 7 de abril del 2020. Quiero empezar este video porque no es en vivo, es un video que lo voy a grabar y luego lo voy a subir y luego lo voy a compartir en Facebook, en algunos grupos y luego lo voy a subir a YouTube. Voy a empezar. El tema principal es si volvemos o no volvemos a clases y qué está pasando en el mundo con esta suspensión de clases por el coronavirus a nivel mundial. Pero quiero empezar este video con un video de con un video que comparte Waldo Fernández sobre un empresario, un patrón que apoya a sus trabajadores y les da un mes de salario, una despensa, y no les paga en la tarjeta de nómina, sino se los da en efectivo, con tal de que no les rebajen Fonacot y otras cosas. Se los voy a poner para que lo escuchen. A partir del día de labores hasta el día 20. Esto va a ser generalizado a partir del día viernes. Ya no hay más que hacer. Esto ya es una pandemia nacional y tenemos que actuar con la responsabilidad que nos corresponde. Porque este es un cerco sanitario a nivel nacional. Ya no podemos estar como empresa trabajando. De hecho, ya no deberíamos estar trabajando en ninguna empresa mayor de 100 gentes, ¿no? Y aquí somos más de 100 gentes juntas. Entonces, a partir de hoy, nos vamos a ir a descansar con toda la pena. Me duele mucho, créanme que me duele. También la gente tiene que entender una cosa, que cobre por medio del banco, les tienen que hacer los cobros de Infonacot, Infonavit. Eso es totalmente a fuerza, no es de que gusto. En el momento que ustedes cobran en el banco, nosotros tenemos que quitarles el pago del Infonavit y lo que deban del Infonacot. Entonces, pues todavía van a estar más mal de lo que ya están. Entonces yo tomo la decisión de pagar en efectivo y no pagarlo en tarjeta. Digo, es una decisión personal, ¿no? Esto al final de cuentas la fábrica se está echando el paquete porque el no pagarlo significa que no lo pagué y se los frega a ustedes, ¿no? Y eso no es así. Les vamos a pagar 4 semanas. Andrés ahorita lo va a explicar bien. 4 semanas. No, les vamos a... Hay mucha gente aquí que se les pagó vacaciones adelantado. Fueron 4 meses, enero, febrero, marzo y abril. Y ya la recibieron. Eso, si lo supieran cuidar, les va a servir. Van a recibir 4 sobres. Traten de... Son 3 sobres. Ahorita les voy a explicar, Andrés, pero los 3 sobres son para que vayan también haciendo pues, guardaditos, ¿no? Por eso se hizo. Se fueron cambiando. Pero eso se hace por un periodo que nos tomamos de 3 días para pensar, para analizar, para decir cómo les vamos a pagar, cómo los podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer. Eso es lo que sí. Vamos a pasar a nuestros lugares, van a cobrar, los supervisores van a decir cómo, van a salir por este lado, les van a dar una despensa. Cada uno de ustedes, el equivalente de la despensa es mayor a los 200 pesos. Se hace con la finalidad de ayudarlos. Yo creo que les van a servir de algo, es una canasta básica y un pan Bimbo. Puedo decirle agradecérselo a Dios, amigo. Digo, más, pues los quiero un chingo. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Yo puedo decirlo como una familia, ¿no? Que Dios los bendiga. El número de personas que son, es el número de despensas que cada quien va a recibirle. Y, ¿qué más les puedo decir? Pues nada. Que Dios los bendiga mucho y que nos dé la fuerza para aguantar este momento, ¿no? Y estando en sus casas reflexionen lo que significa lo que estamos pasando, ¿no? A lo mejor es una llamada de atención de Dios porque esto es a nivel mundial. No es de México, es de todo el mundo. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerles. Y les paso
el micrófono a Andrés y estamos viendo. Ese es, maestros, ese es el mensaje de un patrón que busca de alguna manera apoyar a sus trabajadores y los, Pues es que los es manda, triste y es patético los que en una manda, situación de emergencia sanitaria haya... los manda a descansar un mes, 4 semanas les paga de salario y les informa que se los va a pagar en efectivo porque si se los pagan en tarjeta de nómina les van a rebajar info, quién sabe qué, Infonacot y todo eso, entonces pues se los da en efectivo con una despensa con algo de canasta básica y eso es nada más pues para ayudarlos. Miren, el asunto es que, por ejemplo, decían y los comentarios son de que qué va a pasar con los alumnos si van a perder el grado o no van a perder el grado o los van a promover o no los van a promover de grado. Hay varias informaciones, El que anda muy terco, los que andan muy terco ahorita son los de Mexicanos Primero. Este tipo que es el presidente de esa fundación, de esa asociación civil, que se llama David Calderón, está terco en que se extienda el ciclo escolar hasta julio y agosto. La verdad, nadie sabe qué va a pasar ni en junio, ni en julio, ni agosto, pero ellos están tomando esa postura porque dicen pues que los muchachos no van a alcanzar los aprendizajes esperados, que van a ir muy mal, que el maestro del ciclo escolar siguiente pues va a tener toda la responsabilidad. La verdad, esa es una postura de ellos y no sabemos qué vaya a pasar porque Moctezuma dice que el ciclo escolar se va a terminar cuando se tiene que terminar. Vamos a ver qué indicaciones vamos a recibir todos los maestros de México. Porque si bien es cierto que hay muchos o miles de maestros trabajando con sus alumnos a distancia, también hay muchos alumnos que no tienen las condiciones o las tecnologías pues para ese trabajo a distancia, pero eso nadie lo está controlando, Es bien difícil que en un universo, hablando del sistema educativo nacional en educación básica, es muy difícil controlar esto porque a todos nos ha pescado de sorpresa. Ahí están Mexicanos Primero. Ellos quieren que se extienda el ciclo escolar hasta julio y agosto. Nadie sabe qué va a pasar. Pero, por ejemplo, esto lo voy a cerrar ya. Hay otro informe donde dice que el Diario de la Educación nos dice que aprender en casa es cosa de niños, pero ellos dicen que el excepcional confinamiento que estamos viviendo conlleva un estrés emocional y gran incertidumbre. Todos, pequeños y mayores, aprenderemos muchas cosas, pero los maestros y la escuela ahora no son ni pueden ser el centro de la vida en casa. Esa es una información que nos comparten el blog El Diario de la Educación. Los maestros y la escuela ahora no son ni pueden ser el centro de la vida en casa. Dice, el confinamiento que estamos viviendo es una situación excepcional que conlleva un importante estrés emocional y de gran incertidumbre. Nos pone a prueba a todos, pequeños y mayores. Es más que probable que por casa aparezcan la frustración, el desánimo, la rabia, el cansancio, porque el hogar es el gran contenedor de emociones que no son fáciles de digerir, de interpretar ni de contener. Las personas mayores hemos aprendido unos recursos, unos mecanismos de defensa para hacer frente a situaciones así, pero los pequeños aún están aprendiendo y sus recursos son más limitados. Esas personas mayores somos el modelo en casa siempre, pero en estas circunstancias es especialmente importante tenerlo en cuenta, como también hay que entender el inmenso esfuerzo que representa para un niño o niña hacerse cargo de la magnitud y afrontar la inseguridad de este encierro forzoso. Encontrar los mecanismos y las salidas a todo esto es un gran reto en cada casa porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo.
Y este mundo de mundos en el que se convierte el hogar conlleva a vivir con formas de actuar, necesidades y prioridades no siempre coincidentes. En este océano de incertidumbres, vividas a la vez por pequeños y mayores, nos toca dar seguridad en lo que debe ser una infalible certeza. Las personas mayores estamos ahí y a su lado. Dice, todos aprenderemos. Ponerse de acuerdo en unos mínimos de convivencia, asegurar un mínimo de espacio de intimidad para cada uno y respetarlos, hacer soportables los días de confinamiento es un monumental reto y seguro un gran aprendizaje para mayores y pequeños. Todos aprenderemos y lo aprendido será más significativo y relevante que nunca porque tiene lugar en el espacio y el tiempo más cotidianos y propios que ningún otro, en casa. Y en este espacio de aprendizaje, los protagonistas principales serán madres, padres, hijas e hijos, grandes y mayores, adultos responsables y menores a cargo. No serán los maestros, las maestras ni las escuelas. Quizá no siempre las cosas saldrán como habíamos planeado. Incluso quizás no siempre podemos hacer planes. Esta situación nos pone a prueba. Es entonces cuando los mayores de casa debemos dar valor y educar con hechos en la resiliencia. Pequeños y adultos tenemos que hablar de lo que pasa. No tenemos o no temamos mostrar de forma asumible ninguna inquietud por la incertidumbre que percibimos. Muy bien. Pero el tema principal de esta nota de El Diario de la Educación dice que la escuela ahora no es el centro de la vida en casa. Y se los voy a compartir dándole lectura al documento. Dice, la escuela y las tareas escolares, a pesar de que hay docentes y centros que se esfuerzan en ir proponiendo actividades y hacer su seguimiento, no somos ni podemos ser el centro de la vida en casa, pero pueden ser una salida y un recurso interesante en muchos momentos, sin duda. A diferentes situaciones, diferentes respuestas. No existe una única fórmula. Aprovechar las cosas cotidianas a nuestro alcance como recurso o situación de aprendizaje siempre funcionará. Desde la perspectiva de docente, veremos grandes oportunidades en el ámbito de las competencias personales. Autonomía, responsabilidad, mirada crítica, aprender a aprender. Y de las competencias sociales, de relación y cuidado de las otras personas, cooperación, empatía. Captar e interpretar la realidad y expresarse pueden ser la base sobre la que hace pivotar todas las actividades propuestas en casa. Para con los pequeños siempre es oportuna una invitación a expresarse, a dibujar. Preparémonos para algunas expresiones de agresividad, también de miedo, de dureza, de desconcierto. A hojear cuentos, a solas o en compañía. El juego simbólico, en solitario o compartido con algún hermano o hermana, si los hay. A los y las mayores hay que dejarles que se expresen a su manera y que se comuniquen con compañeros o amigas y recordar los tiempos y las actividades, además de las creativas y libres también puede haber lugar para las intelectuales y más metódicas. Todo es posible, ¿por qué no? Hay un sinfín de recursos digitales a disposición, pero no al alcance de todo el mundo. Por tanto, las propuestas virtuales deben ser voluntarias, no obligatorias, y evaluadas individualmente. Incluso la inflación de propuestas, sugerencias y actividades recomendadas que circulan por las redes puede llegar a resultar inquietante. Todo ello nos obliga a ser cuidadosos, críticos y prudentes. Y cuando la actividad, la tarea hecha en casa llegue a la tutora o profesor, hay que darle todo el valor que tiene por la dedicación y el esfuerzo que hay detrás de todo ello. Tiene que ser una valoración personalizada, individual, no estandarizada, porque fuera de la escuela las circunstancias en las que está cada niño, niña, joven son diferentes y poco homologables. La evaluación, el currículum serán un entretenido tema de debate cuando los centros vuelvan a abrir las puertas. Les dejo esa información, maestros, es del blog El Diario de la Educación. Lo voy a cerrar porque ante lo que dice el Diario de la Educación, bueno, pues hay una nota también. No, este no es.
Este no es. Pues mire, yo aseguré que aquí lo tenía, no me ha llegado aquí. Ante lo que dice el Diario de la Educación, voy a abrir este Facebook, entonces lo debo de tener aquí. Vamos a ver. Miren, aquí está, por ejemplo, unos documentos que me han compartido donde dice que las evidencias son ilegítimas, las que se están pidiendo a nivel nacional o en muchos estados, las evidencias son ilegítimas del trabajo en casa. Dice Profelandia el martes 7 de abril. Bueno, es hoy, pero la nota fue como de la semana pasada, como del día 3. Dice, las supervisiones escolares, cuando menos en educación primaria, generalmente han funcionado como instrumentos de presión, no de acompañamiento para lo cual están diseñadas. La función del supervisor debe de ser de acompañamiento, no debe de ser de presión. Así viene en la fase intensiva, creo que por la página 9 de la primera guía. Dice, debe haber excepciones y tal vez muchas excepciones, pero no las suficientes. Lo anterior se constata con las exigencias de evidencias del trabajo escolar que se realiza en casa. Eso lo estaban pidiendo o lo siguen pidiendo en Veracruz, en primarias, y en Tamaulipas lo detuvieron. Y aquí en Nuevo León lo estaban pidiendo, o aún no sé si todavía en primaria lo están pidiendo. Lo anterior se constata con la exigencia de evidencias del trabajo escolar que se realiza en casa ante la suspensión de actividades educativas por la contingencia de COVID-19 ordenada por el gobierno federal. Alguna mente, fíjense, dice, alguna mente detrás de un escritorio se le ocurrió que los profesores podíamos solicitar fotos y videos del trabajo de nuestros alumnos, las cuales deben ser enviadas al director, quien a su vez las enviará a los supervisores y así hasta no sé dónde. Tal disposición ya se aplica en varias regiones del país. No imagino a un director o supervisor gestionando 200 imágenes en su teléfono celular. La petición de evidencia se hizo vía WhatsApp o correo electrónico, 200 por mencionar un número, pero podrían ser 500 o más de 1000 en el caso de zonas con mayor densidad poblacional. En pocas palabras, nos está diciendo el documento que es una ridiculez lo que está pidiendo el gobierno federal o los gobiernos estatales a las zonas escolares de que les envíen evidencias, imágenes donde los padres están trabajando en las casas con sus hijos. Ahí está el ejemplo. La ligereza con la que se hizo la demanda de evidencias es hasta peligrosa. Para empezar, viola el artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que expresa: se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación. Ahora bien, el destino final de todas las imágenes es incierto, como también es dudosa la discreción con la que se manejan o con la que se manejen a futuro tales archivos audiovisuales. No es cosa menor solicitar fotos y videos de niños, aunque sean nuestros alumnos, sobre todo en estos tiempos en los que el robo y uso inadecuado de imágenes son moneda corriente. Muy peligroso. Los anteriores argumentos se les han hecho saber a los supervisores, pero su posición es inamovible. Ante tal cerrazón, se ha planteado la opción de enviar fotos únicamente del trabajo escolar o bien de los rostros tapados, pixelados o cubiertos con algún emoji. Pero no, ellos mantienen su exigencia de ver las fotos de los niños trabajando, aunque una fotografía per se no sea una prueba 100% fiable del trabajo escolar. El error es el punto de partida de la creación, afirmó George Steiner en el 2016. Se podría crear mucho por la educación si se corrigieran los errores en la relación que existen entre docentes y supervisores, pero no, prefieren sostenerse como un instrumento de presión los supervisores o inspectores.
prefieren sostenerse como un instrumento de presión en vez de asesorar, de recomendar o, por qué no, de alumbrar el oscuro camino hacia donde se dirige la educación en México. Este documento, maestros, es muy bueno. Las evidencias son ilegítimas y es una ridiculez que las zonas escolares le pidan a los directores, que le pidan a los maestros, que les envíen fotos donde los padres están trabajando con sus hijos en casa. Un ejemplo, si un maestro tiene 20 alumnos y le mandan 2 fotos por alumno, serían 40 fotos por un maestro. En el supuesto de que tenga 20 alumnos, 2 fotos por alumno serían 40 fotos de un maestro. Si la escuela tiene 10 maestros, serían 400 fotos. Si la zona escolar tiene 10 escuelas, serían 4,000 fotos. Entonces es una ridiculez. ¿Quién va a manejar toda esa información? ¿Quién la va a revisar? Y sobre todo, ¿qué retroalimentación vaya a haber? ¿Y a dónde van a ir a parar todas esas imágenes? El ejemplo está claro. Si un maestro tiene 20 alumnos y por cada alumno tuviera dos imágenes, 2 fotos, donde el alumno está trabajando en casa con sus padres, serían entonces, por 20 alumnos, 2 fotos, serían 40 fotos del maestro. De un maestro, si la escuela tiene 10 maestros, serían 400 fotos. Si la zona tiene 10 escuelas, serían 4,000 fotos. Es un ejemplo. Y eso es una ridiculez y eso es algo que no es operativo. Aparte, no va a haber ninguna retroalimentación del trabajo a cada zona escolar, a cada escuela, a cada maestro, a cada familia. Eso es una ridiculez. Véanlo como lo vean. Cierro ese documento, nomás se los quería compartir. Evidencias son, ok. Bueno, miren, hay otro donde dice que la escuela que nos espera. Y en ese documento de la escuela que nos espera, pues también habla de la idea de quédate en la casa. Dice, ¿cómo regresar a la escuela en esas condiciones? La escuela como espacio de aprendizaje y para la formación integral de ciudadanos, sí, muy bien, pero volveremos a clases para aprender del control, la codependencia y la discriminación. Así las niñas, los niños y los jóvenes seguramente se preguntarán, ¿para qué regresar a la escuela en medio de tanta violencia? ¿Qué caso tiene volver a clases si la agresión verbal y física continúan como si fuera parte de la normalidad cotidiana? ¿Acaso este alto en el camino debido a la contingencia nos lleva a reflexionar sobre lo que se ha convertido la escuela en términos de conflicto social? Se sabe que las autoridades educativas superiores e intermedias, incluyo en ello a directores y directoras escolares, no todos están preocupados por verificar que en los hogares las y los estudiantes de verdad continúen con sus actividades curriculares o académicas. Se ha llegado incluso al absurdo. En ciertas escuelas de no sé dónde, las autoridades educativas han pedido que los alumnos y las alumnas pasen lista con el uniforme puesto a través de las redes sociales digitales. Fíjense nada más qué ridiculez tan grande. Se ha llegado incluso al absurdo. En ciertas escuelas de no sé dónde, las autoridades educativas han pedido que los alumnos y las alumnas pasen lista con el uniforme puesto a través de las redes sociales digitales. Por su parte, algunas voces desde la familia ya se empiezan a fastidiar. La tolerancia tiene un límite, dicen. La tarea que nos dejó la maestra es demasiada. Se le pasó la mano, dicen los papás y las mamás y otras figuras familiares. Durante las primeras semanas del encierro inducido a esa carencia de paciencia o tolerancia le siguen la violencia disfrazada, la agresión abierta o la discriminación o la descalificación a secas, que se traducen en rechazos, expulsiones, aplicación de tiempos fuera o en suspensión temporal de derechos, entre otras actitudes o valores que asumen tanto los integrantes de la familia como en la escuela.
Eso está pasando, maestros. No lo voy a cerrar porque si me hace cada rato voy a recurrir ahí a alguna información. Dice, el aprendizaje de educación, bueno, ya les dije, que los maestros y la escuela no son ni pueden ser el centro de la casa. Viene una información aquí que se las quiero leer. Dice, el excepcional confinamiento que estamos viviendo conlleva un estrés emocional y gran incertidumbre. Todos aprendemos muchas cosas, pero los maestros y la escuela ahora no son ni pueden ser el centro de la vida en casa. Bueno, de ahí les saqué el documento. Dice, Italia concede un aprobado general a sus estudiantes. Fíjense, en esta nota nos dice que en Italia concede un aprobado general a los estudiantes. Y les quiero compartir nada más lo que dice aquí al principio. Tampoco voy a leer toda la nota. Dice, la crisis del coronavirus obligará a poner el contador a cero a distintos sectores italianos para poder seguir adelante. Y la educación en la recta final del curso valora a cómo hacerlo para encajar el complicado puzzle de los distintos cursos. Italia ultima un decreto ley para regular la liquidación del año académico y preparar el regreso en septiembre. Todos los alumnos pasarán al próximo curso, sin importar las notas obtenidas en los últimos exámenes. Nadie se quedará rezagado. Los tiempos del coronavirus de este modo traerán a Italia un aprobado general que permitirá pasar de curso y reanudar las clases en el siguiente con cierta normalidad. Lo que parece claro, aunque todavía se deje en el aire esa posibilidad, es que las aulas no volverán a abrir hasta septiembre. Eso está pasando en Italia. Hay un informe también, de la ONU sobre que nos dice cómo afectará el cierre de colegios por la crisis del coronavirus. Y aquí el dato, pues más que nada, es sobre España. Aquí nos dice que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura analiza los efectos académicos del cierre de los colegios por la pandemia del coronavirus, cómo afectará el abandono educativo y qué medidas son necesarias para reducir su impacto educativo y social. Entre los posibles impactos negativos que arroja efecto del coronavirus en la educación, destaca que el impacto por el cierre de los centros escolares en España podría ser de hasta 3% de la desviación estándar. Es decir, un alumno que vuelve a clases el 1 de junio perdería el equivalente a un 10% de lo que se aprende en un curso escolar, tal como recoge la periodista Olga San Martín en el periódico El Mundo. Bueno, esto es un informe sobre España, cómo va a ser afectado España por el coronavirus. Ando buscando otra nota. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud. Hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Es todo, maestros. Es todo lo que yo les quiero comentar. Nos dice, yo les comentaba la vez pasada que había un decálogo que propuso Mariano Jabonero para la educación en tiempos del coronavirus en las escuelas de los países de Iberoamérica. Entonces, el secretario general Mariano Jabonero comparte un decálogo que son 10 recomendaciones sobre la educación en Iberoamérica. Y miren, eso lo compartió el 3 de abril a las 3:28 en la madrugada. Muy bien, aquí va la primera sugerencia. Número 1, para educar a un niño o una niña hace falta una aldea global, que hoy es virtual. 2, el aprendizaje se encuentra también fuera de las 4 paredes del aula. Es decir, el aprendizaje no solo se da adentro del aula, se da también afuera del aula, afuera de la escuela. Dice, ¿es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno, de sus necesidades y posibilidades? Pues aquí hay que ver qué es lo que se tiene que retomar de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de los alumnos,
qué es lo que hay que retomar para poder concluir un ciclo escolar o el ciclo escolar en cada una de las escuelas con lo que se le va a ofrecer al alumno de acuerdo a sus necesidades. Habría que retomar lo que nos dice acá más adelante, dice, a veces menos es más y hay que quedarse con los aprendizajes que aporten más valor. Aquí esto es muy importante porque habría que retomar cuáles son los aprendizajes con más valor que se pudieran trabajar con todos los alumnos o con cada uno de los alumnos en especial. De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus posibilidades, habría que ver de todo este mundo de aprendizajes cuáles son los más importantes que hay que trabajar con cada uno de los alumnos. Esa sería la sugerencia 4. Nos vamos a la 5. Dice, una buena educación a distancia puede ser igual de eficaz que una presencial. Nada más viene así. Pero bueno, va a ser una buena educación a distancia, va a ser eficaz. Lo mismo que si fuera presencial. Yo creo que en las medidas en que los alumnos tengan una conectividad a la red. Y aquí viene en el 6, dice, es fundamental el apoyo de un profesorado formado en el uso pedagógico de la tecnología. Si el maestro no está familiarizado con las TICs, entonces no es muy seguro el apoyo que el profesorado le va a dar a sus alumnos. Eso es algo muy importante. Entonces, es fundamental el apoyo de un profesorado formado en el uso pedagógico de la tecnología. Si el maestro no está actualizado en el uso tecnológico en cuanto a lo pedagógico, pues va a ser muy difícil que sea una educación eficaz. 7. Es preciso dotar de conectividad y dispositivos a algunos procedentes de entornos más desfavorecidos. Aquí se refiere a que los alumnos para la escuela en casa, pues tendrán que tener televisor, maestros, televisor, o radio, o computadora. Televisor, o radio, o computadora, o bien una conectividad de internet para poder trabajar en casa con todos los programas que se están llevando en México o en otros países de Iberoamérica o en el mundo entero por el coronavirus, que en otros países, creo que en Perú también lo están haciendo, el trabajo en casa o la escuela en casa. Entonces, si no hay conectividad y no hay dispositivos en alumnos de entornos más desfavorecidos, pues difícilmente se va a dar una buena atención. 8. Hay otras muchas cosas que hacer. Aprender sin salir de casa. Hay que trabajar con los libros, con películas, con documentales, con juegos recreativos, con ejercicio físico en la familia. Hay muchas otras que hacer en la casa relacionadas con el aprender, con la educación, sin tener que estar en la escuela entre las cuatro paredes. Alguien nos decía que el concepto de escuela como salón, maestro, banco, pizarrón, dice, es un concepto del siglo XVII. Ese concepto de escuela del siglo XVII no puede alguien que pretenda que se extienda el ciclo escolar hasta julio y agosto porque los muchachos tienen que estar en la escuela como mexicanos primero, pues en ese sentido mexicanos primero está cayendo en un concepto de escuela del siglo XVII. Y aquí nos dice que pues tendrán que aprender sin salir de casa. Habrá que revisar libros, habrá que revisar películas, documentales, juegos recreativos o ejercicio físico en familia, o yo no sé, pero habría que hacer un plan individual para casa, para cada uno de los alumnos, en la medida en que cada quien pues lo pueda realizar con sus pares. Dice, esta es una oportunidad para fortalecer el papel y el valor de la educación y de la escuela.
Y viene como 10º, dice, de esta crisis saldremos adelante juntos, más resilientes y con más aprendizaje. Son 10 recomendaciones de la OEI en la voz de Mariano Jabonero como secretario general. A mí en lo personal me decían que yo qué opinaba. Miren, yo les voy a decir algo. En México no nos pescó de sorpresa, No nos pescó de sorpresa. Ya sabíamos que esto iba a venir, que se dio en Wuhan, China, en Rusia, en Italia, en España, en Francia. Sabíamos que iba a brincar a Estados Unidos y luego que iba a venir a México y que iba a pasar a África. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Ya nos habían dicho que inescapablemente, esa es la voz, esa es la palabra que dijo el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo, inescapablemente va a llegar, no nos vamos a escapar, inescapablemente vamos a estar en la fase 1, inescapablemente vamos a estar en la fase 2, y ahorita está diciendo, inescapablemente va a llegar la fase 3. Ojalá que nos escapemos de la fase 4, maestros. Porque ahí ya es, sálvese el que pueda. Ahí ya es, sálvese el que pueda. Miles de muertos. Ojalá que nos escapemos de la fase 4, pero inescapablemente viene la fase 3. Y yo les decía, ya, en México ya están evaluados, si son 3 momentos, ya está evaluado el primero y el segundo momento, porque esa fue la indicación en marzo. Pues cumplan con las evaluaciones de marzo, súbalas a la plataforma porque hay un tiempo para subirlas y si no se cierran. Bueno, los alumnos ya tienen 2/3 partes del curso evaluado. Ya. Faltaría nada más la otra tercera parte, que sería en junio. Bueno, pues cada maestro en México deberá de hacer o de seguir algunas de las recomendaciones que nos está diciendo Mariano Jabonero como secretario general de la OEI para los 23 países que pertenecen a la región de Iberoamérica. Habría que escoger menos aprendizajes que tengan más valor para paliar, salvar el ciclo escolar. No va a haber necesidad de que se extienda el ciclo escolar julio y agosto. No debe de haber necesidad de que se extienda el ciclo escolar julio y agosto. ¿Por qué? Porque los maestros ya están trabajando y los maestros no fueron advertidos de que trabajaran a distancia con los alumnos, con los padres de familia, y que se iba a extender el curso. No le dijeron a los maestros. Nada más por ese simple hecho, el ciclo escolar debe terminar cuando debe terminar, sin necesidad de extenderlo julio y agosto. Habría que ver nada más con los compañeros maestros de preescolar, primaria y secundaria y allá bachillerato y universidades, cómo van a salvar el curso. Porque si bien en Italia les van a dar una aprobación general a todos los alumnos, yo creo que es lo correcto, porque al menos yo platicaba con alguien y le decía, mira, aparte de que tienen la pandemia, de que se les murieron familiares, de que están confinados, de que están encerrados como si fuera una prisión domiciliaria, aparte de eso, ¿los vas a reprobar del grado? Pues eso es como darle a los alumnos un tiro de gracia, maestros. Emocionalmente es como darles un tiro de gracia a los alumnos. Y yo creo que eso no se lo merecen los alumnos. Eso no se lo merecen los alumnos. Si el maestro tiene la habilidad de priorizar de un mundo de aprendizajes aquellos que son más relevantes y más importantes y más significativos, porque ustedes saben que hay muchos que son de relleno. Y eso siempre ha pasado. Hay muchos que son de relleno. Y ustedes saben, como maestros, cuando teníamos las evaluaciones bimestrales, las 5 evaluaciones bimestrales, si a mí me llegaba como director del CAM, donde yo fui director y de donde me jubilé, un alumno en enero que no estuvo en otra escuela en los meses anteriores del ciclo, yo lo recibía en enero. Y en todas las escuelas se recibían los alumnos, en cualquier mes se recibían. Y si no habían estado en ninguna otra escuela, si no venían de otra escuela, usted tenía la obligación, maestro o director, de evaluarles
los bimestres anteriores. Porque si usted no le evaluaba los bimestres anteriores, al final del ciclo escolar no le generaba la boleta de calificación y si eran de sexto grado, no les generaba su certificado. Siempre ha sido así y siempre ha pasado así. Si usted recibía a un alumno en mayo, en el quinto bimestre, y no había estado en ninguna escuela, usted debería de haberle puesto las evaluaciones en los otros 4 bimestres anteriores. Mínimo la aprobatoria. Mínimo la aprobatoria. Mínimo la aprobatoria. Entonces, no es de que vamos a reprobar a todos o que se extienda el ciclo escolar julio y agosto, porque no es así. Los maestros de México ya han estado trabajando, tienen evidencias, es difícil enviar, pero tienen el trabajo, tienen la oportunidad de estar en comunicación con padres de familia o con alumnos, si son de secundaria, que tienen el móvil, el WhatsApp. Ya hay trabajo adelantado y es una injusticia lo que está pidiendo Mexicanos Primero de que se extienda el ciclo escolar julio y agosto. Aquí hay que valorar el trabajo y el esfuerzo que están haciendo todos los maestros de México para salvar el ciclo escolar con los alumnos y no darles un tiro de gracia, como no lo hicieron en Italia, donde decidieron darles la promoción de grado a todos los alumnos. Y todavía lo están pensando y va a haber un decreto de ley. Aquí habría que ver qué va a pasar en México. Desde mi punto de vista, es promoción de grado para todos, previendo todo lo que ya les comenté, el trabajo en casa, los trabajos, las libretas, las tareas, algunas evidencias por ahí, y no hay de otra, maestros, y no hay otra. Ya les digo, en México, en muchas escuelas o en todas, si a usted le llegaba un alumno en marzo o en cualquier mes y no venía de otra escuela, entonces usted tenía que evaluarle los meses anteriores o bimestres. Y aquí, en este caso, pues habría que evaluarle ahorita a los alumnos de educación básica, pues la tercera evaluación, que sería la de junio, habría que evaluarlos. ¿Y cómo les puede hacer? Pues como le hacía con lo anterior. Si acaban de venir y no estuvieron en ninguna escuela, pues entonces le ponía la evaluación. Y si ahorita ya cursaron 2 trimestres y les falta uno, pues le va a tener que poner la evaluación al último. Y se acabó y no hay de otra. Esto no es culpa de los alumnos y no es culpa del maestro. Es todo, maestros. Yo aquí termino el video. Lo voy a titular como dicen en Italia. En Italia se otorga la aprobación general para todos los alumnos. El video. Y en México, ¿qué va a pasar? Y en México, ¿qué va a pasar? Así le voy a titular al video cuando lo suba. Pues buenas tardes, maestros. Es todo. Como quiera, pues estamos en comunicación. Muchas gracias por todo. Y bueno, pues buenas tardes. Qué chingos es esto.
Mm. El 5 sí, sí.